Hola, buenas noches. Me encuentro aquí con mi amiga Leonela Sierra. Bueno, ella les va a dar vamos a hacer esta reflexión de la frase, el que no tranza no avanza. Mi amiga ella cursó la licenciatura en Derecho, como yo, pero ella ya tiene más experiencia que yo, ya que ella ya trabaja en un juzgado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Entonces, hola Leonela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y dime, tú, creo que Hola, gracias Ricardo por entrevistarme. Bueno, yo primero pienso que esta frase para nosotros los abogados es una de las frases por las cuales más nos distinguen, sí, por así decirlo, lamentablemente. Eh, Más que nada la frase el que no tranza no avanza es como una institución ahora en México, que se ha venido dando no nada más en este tiempo, sino conforme ha venido. Al venir los españoles a conquistarnos, nos damos cuenta y entonces nosotros, al ser una cultura que en este caso éramos muy ignorantes, hay que recordar que en la conquista a nosotros nos traen, en este caso, que si espejos, empiezan a saquearlos, empiezan a verlos. Hay igual que tomar en cuenta que a los españoles lo veían como dioses. Entonces trataban ellos, en el momento en el que empiezan a conquistar el territorio que en ese tiempo estaban asentados los aztecas en el Valle de México, empiezan a imitar las mismas conductas que tenían. Hay que recordar la evangelización, etcétera. Entonces, nosotros, al ser ignorantes, es decir, al no tener conocimiento, no estar en una sociedad civilizada, ni siquiera en este tiempo no existían hilos, no nada más en este tiempo, sino venimos desde el pasado dando esto por válido. Por lo tanto, ahora ya ha pasado mucho tiempo, desde ese tiempo, más de siglos, en los que los mexicanos hemos navegado con la bandera de la corrupción. Por lo tanto, en México eso ya se hace como una institución. sí. Lo que nos queda a nosotros para tratar de borrar o de mitigar ese tipo de acciones ya constaría en cada uno de nosotros, ¿no? Hay que recordar el decálogo del abogado. Es más importante la justicia que el propio derecho, es más importante las cosas que son justas. Por lo tanto, cada quien maneja la ética y los principios que tengan como tal para ejercerlos en la vida diaria. Es muy importante que nosotros como mexicanos, más como abogados, los que ejercemos este tipo de profesión, lo tengamos presentes en las actividades diarias, así seas una autoridad judicial, un presidente, cualquier lugar en el que tú estés. Claro, hay que tomar en cuenta que cuando una persona asume el poder y va avanzando, va logrando más de lo que eso se esperaba, empiezas a rodearte de personas que obviamente no tienen los mismos pensamientos que tú. Claro. Por lo tanto, empiezan los consejos, empiezas a escuchar. Si de por sí tú tratas de cambiar, pero la misma sed de poder, la misma, esa avaricia que empiezas tú a optar como persona al empezar a avanzar, este, hace que tú, pues, eso lo veas como algo normal. Por lo tanto, tienes que manejarte no solamente en tu vida de estudiante y ejerciendo tu carrera, sino a lo largo de tu vida con ética. Hay que recordar que este tipo de pensamientos no hay que confundir ser muy bueno, porque remontémonos al tiempo de Maquiavelo, cuando empieza la teoría política, el idealismo político. ¿Qué Surgimiento es lo del que nos, Estado, ¿no? nos dice exactamente? ¿Qué es lo que nos dice Maquiavelo? Maquiavelo nos dice: debes de ser bueno y también debes de ser malo. No, es muy tarde, por supuesto que es muy tarde para cambiar el tipo de pensamiento que se tiene como mexicanos. Pero si tú como persona, entre millones de personas más que existen en el mundo, haces un cambio, el beneficio va a ser para ti. Claro que Por sí. lo tanto, te digo, retomando el pensamiento de cuando surge la verdadera teoría política, siempre debes de tener
es mejor, ¿cómo decirte?, ser líder que ser un tirano. Es muy, muy, muy diferente la tiranía que el liderazgo. Por lo tanto, debes de saber cómo manejar tus valores, debes de saber con qué personas juntarte, no solamente de aduladores. No solamente es bueno juntarte de personas que te digan que todo lo estás haciendo muy bien, al contrario, debes de juntarte con personas que sean más críticas para que tus propios valores tú puedas llegar vaya, a que esos valores los pongas en la vida diaria y sobre todo para que tú des el propio ejemplo y mientras tú tengas un buen comportamiento en cuanto a las actividades que haces diario, en tu trabajo, con tu familia, en la calle, etcétera, te vas a llevar esa satisfacción al final del día, porque no vas a estar siendo igual que ese tipo de persona. Con los principios, y con estos principios, ¿a qué me refiero? Responsabilidad, ética, la bondad, la lealtad, todo lo que a nosotros como abogados, como personas que ejercemos la licenciatura en Derecho, pues debemos de tomar en cuenta. Digo, este mundo y más bien México fue construido por abogados, entonces deberíamos de ser los principales y los portavoces de los principios que se deben de tener inherentes a la persona. Por lo tanto, digo, si tenemos tal vez un mandatario o algún gobernante que no tenga esos principios, no es necesario que se los estés reprochando a cada rato, utilizar redes sociales solamente para eso. Digo, cada persona es diferente, tú eres el dueño ahora sí de tu destino. Tú sabrás cuándo aplicar la bondad, cuándo aplicar la maldad. El realismo político, ¿qué significa? Democracia, sociedad unida, sociedad y autoridad mandataria unida, todo como un sistema de unión. Sí podemos llegar a hacer eso, pero para eso muchas personas que tal vez piensan como tú, como yo, que los principios son primero, que la ética son primero, deberíamos de mínimo a las próximas generaciones o a las personas con las que tú puedas compartirlo, decirle cuál es ese tipo de pensamiento. Si tú dejas influenciar, no sé, a tus hijos, a personas que tienes cerca, de contaminar, ¿no?, la mente y el tipo de pensar con que la corrupción es buena, con que transar, etcétera, realmente nunca vamos a salir de ahí. Por eso te repito que prácticamente esto de corrupción, de cosas ilegales, no es nada más de ahora. O sea, es algo que viene desde que nosotros fuimos conquistados. Hay, me parece, un autor de un libro que maneja que los mexicanos realmente no tenemos la culpa de ser como somos. ¿Por qué? Porque al tener este tipo de influencias, al sufrir tantos años de esclavitud, luchar por una independencia, independizarse a partir de 1821 y aún así como nación, como país, internamente estar en una disputa, matar al presidente en ese tiempo, claro, que se mataba al presidente, que matabas el vicepresidente, mataba al presidente para quedarse él con el poder, tuvieron que pasar 100 años más para que, imagínate cuánto tiempo, te estoy hablando de un siglo, para que en ese caso tuviéramos que quitarnos esa etiqueta que se tenía. Y fuera de eso, yo puedo asegurarte que desde 1917 que se crea esta constitución que se supone que es un México nuevo, hasta el día de hoy, todavía hay muchas cosas que cambiar. Entonces, te repito, tú no puedes cambiar lo que hicieron las personas pasadas, no puedes cambiar tal vez lo que hicieron otros mandatarios, no puedes cambiar lo que hicieron otras autoridades, pero tú como persona, con los actos que realices, con tu profesión, ¿a qué me refiero? Así seas un litigante, un gobernador, un diputado, un senador, un juez, un magistrado, etcétera, un consejero, tú mediante tus resoluciones, mediante tus leyes, mediante tus decretos, puedes marcar la diferencia. Y no te estoy diciendo en este caso que las leyes sean justas. Pueden haber leyes injustas, consideradas correctas para el derecho y para las autoridades. Así es. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que son creadas por seres humanos. Sí. Los seres humanos nos equivocamos.
Entonces, por lo tanto, nunca va a haber una ley justa. Porque para ti puede ser justa, para otras pero personas. exactamente, para fulanito, que es un asalariado, que te gana el salario mínimo, pues, en este caso diario o doble, no va a haber justo que le tengas que estar tributando el ingreso porque haciendo sus deducciones, él no lo va a considerar como justo. Ni siquiera el salario mínimo ahora es justo. ¿Tú crees que 73.04 pesos son justos No, pues diarios? estamos muy Por abajo. supuesto, exactamente, exactamente. Digo, México es un país muy rico en cuanto a lo que tú quieras, petróleo, campos, eh, ¿qué más se puede decir? Con el tener el petróleo, nosotros como mexicanos podemos llegar a ser muchísimo, pero si no tenemos un buen mandatario, o si este mandatario no sabe ocupar sus principios, pues realmente no podemos hacer nada. Aunque si nos remontamos a la época del porfiriato, hay que tomar en cuenta que éramos una potencia mundial, pero este hombre, esto no era una democracia. ¿Qué es lo que era? Eso era una dictadura. Así es. 30 años en el poder reeligiéndote, la gente se cansa. Y a pesar de que fue muy importante para México porque entró el ferrocarril, las fábricas, esta influencia que él tenía aún así de los franceses en Europa, por lo tanto, él nos saca y en lugar de hacernos un país que siempre vivimos con la etiqueta de ser conquistados, con ser indios, porque realmente eso era lo que en ese tiempo éramos, nos saca, pero ¿qué es lo que pasa? No empiezas a fijarte cuáles son las necesidades de tu nación, de lo que te pide la sociedad, lo que te pide tu Estado. No puedes ejercer, en este caso, tiranía porque se te van a rebelar. ¿Y qué es lo que pasa? El golpe de Estado. Entonces, yo opino igual que también hay que cambiar la manera en la que México, en la que las leyes, en las que las demás autoridades se basan. Nosotros nos movemos mucho por ese pensamiento jurídico positivista. ¿A qué voy con esto? Positivista, la ley es correcta, si no está en la ley no está permitido, si la ley no lo tiene tutelado, entonces es ilegal. Entonces, el ser nada más tajante en cuanto al pensamiento de que nada más se va a tener lo que esté contemplado en la ley, no te da tiempo de en este caso, poder ejercer y poner una ley que no sea justa. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo opino? Ya para concluir, cada quien sabe qué hacer. Y lo más importante en este caso serían los valores que tienes como persona, sobre todo los que tú adquieres en esta formación en la academia que tú estés cursando. Y pues sobre todo la práctica y todo lo que vayas viendo en tu experiencia de vida laboral, vas a poder identificar con qué pensamiento y con qué principios concuerdas y con cuáles no. Perfecto, Lorena. No, pues realmente agradezco mucho, ¿cómo se llama? Que me hayas, ayudado con tu opinión acerca de este tema y pues como dices tú, lamentablemente no, o sea, como dices tú, no es de ahora. Nos